Capítulo 18. La tragedia. No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada, y donde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew, y no habría que ir a buscarla, y no se le habría de oír en lo que está diciendo o cantando. ¿No está esa sangre acaso diciendo o cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? Juan Gelman. Lanuse marmota, Perón va a regresar cuando le canten las pelotas. Y cada orador debía detenerse sonriente ante las interrupciones del coro griego que subrayaba las consignas con el bombo y las matracas, con los cohetes que se disolvían en humo azul contra el cielo encapotado de la noche de invierno, y los tablones de la cancha de Nueva Chicago vibraban como cuerdas bajo los muchachos de vincha que saltaban al corear duro, 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 vivan los montoneros que mataron a Aramburu. Aunque el acto, en homenaje a Evita, los mártires y los presos, había sido convocado por ambos consejos, era evidente que en las gradas predominaban los jóvenes y en el palco faltaban los sindicalistas. Sin embargo, hubo una excepción. Poco antes de las 8 se armó un alboroto en la salida del túnel, y algunos periodistas advertimos que no dejaban entrar a Lorenzo Miguel, con su jopo asirio y su expresión de perpetuo asombro. El líder metalúrgico se quedó mascullando protestas como un suplente postergado, hasta que un Galimberti de campera negra llegó diplomático a rescatarlo y a llevarlo al frágil presidium, que se alzaba en la mitad del campo de juego. El gesto tenía importancia política. Era el único dirigente sindical de primera línea que se sumaba a un acto duro y arriesgado, en medio de febriles negociaciones con la dictadura para recuperar la CGT. Su ingreso pasó inadvertido por la inmensa mayoría de los asistentes que coreaban: «Coria, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor». 24 horas después del discurso de Lanuse, en pleno estado de sitio y bajo una llovizna helada y persistente, el peronismo respondía al poder juntando 20.000 personas que no iban a un concierto, sino a declarar la guerra al régimen militar, atravesando un cerco de la montada, un anillo de patrulleros y falcón sin identificación, donde asomaban las escopetas Itaca. En el centro del campo, verde y brillante bajo los reflectores, se había montado la tribuna de los oradores, que presidía un busto de Evita, y en la que coexistían hombres y mujeres con proyectos muy distintos, desde la irascible Norma Kennedy, una cruza de sufragista y cabo de la Gestapo, hasta el irónico pelado Ortega Peña, el barbado defensor del diablo extremista, pasando por el prudente capitán retirado Horacio Farmache, que para Galimberti era un agente doble, sin olvidar al comisario Carnerero, que se colaba en todas las fotos junto a su custodiado, ese doctor Cámpora que ocupaba el centro de la escena, pero que involuntariamente, en virtud del juramento y las circunstancias, se iba deslizando hacia la izquierda. El acto no defraudó a las tribunas, a pesar de que no se pudo escuchar la anunciada cinta de Perón. Los discursos fueron de una dureza inusual. Hasta Norma Kennedy, que estaba asociada con Brito Lima, levantó a Ramos y a Val Medina, válida de una real amistad con el fundador de los Montoneros. El más suave fue Farmache, que criticó el discurso de Lanuse, pero tiró un cable hacia las Fuerzas Armadas para recomponer un diálogo de dignidad y respeto con Perón. Paradójicamente fue el único sancionado por el gobierno, que aprovechó su condición de militar retirado para aplicarle un arresto. El boga Mario Hernández, un duro a quien Mario Cámpora veía con aprensión en el entourage de su tío, causó el regocijo de la audiencia al calificar a Lanuse como compadrito de night club. El coro repentizó: «Lanuse, compadre, la de tu madre». Ortega Peña rechazó la cláusula proscriptiva y auguró que con la vuelta de Perón se abrirían las puertas de las cárceles para los presos políticos. Galimberti dijo algo que todos querían escuchar y que pronto pasaría por la prueba de la realidad.
Perón desea que la juventud peronista, que es el sector dinámico del movimiento, esté al frente de las movilizaciones para crear las condiciones del retorno. Nosotros lo custodiaremos cuando vuelva. El delegado habló al final, sorprendido de su propia dureza, meciéndose en la ola de 50 metros embriagado por las antorchas y los cánticos de guerra, enseñando los dientes con ferocidad y bardeando la afonía al repudiar los agravios de la núcea a Evita, al movimiento y al Día de la Lealtad, que el general no podría contestar, pues no puede descender a la suciedad, pero que sepultaría, haciéndose presente en el país dentro de 2 meses, el próximo 17 de octubre. Y los muchachos que ponían el vapor y la intransigencia por sobre cualquier otra cualidad política empezaron a mirar con simpatía a ese viejito burócrata que les estaba arrancando un aplauso al decirles que debían constituirse en custodios del general Perón y proponerles, con absurda prolijidad, que firmasen los libros rubricados que había al efecto en la salida, en los que uno se comprometía a luchar por el regreso del general y a custodiarlo en el país, nada menos. Perón será candidato, cerró totalmente afónico, y será presidente. Perón presidente, Lanusse que reviente, aulló el eco de las tribunas. A la salida, las huestes juveniles intentaron organizarse en manifestación, pero la policía lo impidió. Enardecidos por 2 horas de espera bajo ese aguacero de insultos, los policías empezaron a gasear y a dar caucho sin asco. Fue el primer acto que se hizo bajo el lema «Luche y vuelve», un concepto que compartían Cámpora y la juventud. Solo la movilización podía crear las condiciones para el regreso. El régimen jamás lo concedería en negociaciones palaciegas. Pronto Cámpora tuvo en sus manos un papel que lo llenó a la vez de orgullo y justificado temor. El general ponía en manos del delegado la decisión más trascendente de la política nacional en varias décadas, una decisión que podía significar la muerte del jefe y el incendio de la Argentina. Comienzo por pensar que si Lanusse y sus agentes dicen que debo volver es porque no me conviene hacerlo, porque soy yo el que debe viajar. Pienso que no es Lanusse el que debe decidirlo. Aquí no se trata de una demostración de valor apreciado por los tontos, sino de una operación que hemos de aprovechar concienzudamente. Este asunto queda en manos de la conducción táctica y cuando ésta diga que regrese, lo haré sin dilación. En vísperas de una nueva cumbre madrileña, cargando con la enorme responsabilidad que le había transferido el jefe, Cámpora reiteraba, sin darse cuenta, viejos hábitos de San Andrés de Giles, cuando se trasladaba desde los agrestes tiendas juveniles a las mullidas alfombras de la burguesía, como antes cruzaba la calle para ir desde el club social al Almafuerte. Las alfombras eran realmente mullidas en ese piso de Libertador 3540, aledaño a la Embajada de Estados Unidos, donde Beatriz Aedo, una uruguaya recia y pulida, encantaba socialmente a parvenus y peronistas con hambre atrasada, como Lastiri y Señora, en saraos y comidas servidos por un mayordomo de modales delicados que se movía con destreza y discreción para aceitar la carrera del esposo de doña Beatriz, Benito Jambí, ex mayor del ejército y ex embajador de Perón ante el Shah de Persia. Hija del político blanco Eduardo Víctor Aedo, un pintoresco nacionalista que había sido amigo de personalidades tan diversas como Hitler, Molotov, Mussolini, Khrushchev, Nelson Rockefeller, Ernesto Guevara y Juan Perón, la astuta Beatriz luchaba denodadamente por convertir en figura de relumbrón al Isidorito Cañones, que le había tocado como esposo, pero Benito no la ayudaba demasiado porque tenía otras preocupaciones. Tostarse en el balcón cuando no podía viajar a Punta del Este, disimular con una faja ese abdomen terco que no se reducía con saunas y calistenias, reclamar a su sastre romano o ponderar el corte riguroso de su camisero londinense. En su largo historial había muchos éxitos de relaciones públicas y una defección privada.
En septiembre de 1955, el embajador peronista había escrito a los golpistas triunfantes, poniendo su espada al servicio de la revolución libertaria. 17 años más tarde ya no ponía ninguna espada sino la lujosa infraestructura que le aportaba su mujer al servicio de Perón y su delegado. Al general le ofrecía acercarse al país habitando la azotea, la legendaria mansión de su extinto suegro en Punta del Este, a Cámpora el departamento de Libertador, donde el suave mayordomo fue testigo discreto de varios cónclaves secretos que cambiaron el rostro político de la Argentina. El delegado, que ignoraba el episodio de la espada y le gustaba que lo mimaran, se fue dejando ganar por las incesantes atenciones del petimetre y las finezas de su inteligente esposa, hasta que el embajador se convirtió en un auxiliar casi cotidiano, que carecía de peso político, pero gozaba de la confianza personal de Héctor Cámpora. Y el departamento de Libertador pasó a ser una sede oficiosa del peronismo, que ascendería a cuartel logístico en los días álgidos de la campaña. Por allí desfilarían políticos militares y algunos representantes de la vieja oligarquía, junto con dirigentes plebeyos de la JP que hacían arrugar la nariz del mayordomo. Pocos días antes de viajar a España, Benito había conectado a Cámpora con el embajador del Uruguay, en un encuentro que trascendió a la prensa y alimentó toda clase de especulaciones sobre un posible desembarco de Perón en la otra orilla. Porque la realidad y la ficción seguían jugando su partida en la política argentina. Perón podía ser insultado por el presidente, pero su busto se emplazaba en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y el juez electoral Leopoldo Insaurralde contestaba favorablemente a los abogados del líder justicialista, informando que el ciudadano Juan Domingo Perón ya estaba inscrito en el padrón electoral de la capital federal. En otras palabras y en teoría, si regresaba antes de las 0 horas del siguiente 26 de agosto, podía ser candidato a presidente. El delegado dejó el periódico sobre su escritorio con un gesto de impaciencia y bajó al salón principal de la planta baja para presidir una reunión de los dos consejos que se prolongó durante 4 horas y en la que los blanditos impusieron un comunicado de respuesta al discurso presidencial que estaba muchos voltios por debajo de las discusiones de Nueva Chicago. Los principales conciliadores habían sido los Romero, Emma y Julio, que solían verse con el brigadier Ezequiel Martínez, secretario de la Junta Militar y Delfín de la NUCE. Luego salió a lidiar con la conducción radical en la Hora del Pueblo y necesitó 3 reuniones oficiales de la coalición y un almuerzo con Balbín en lo de Lalo Paz, para que el organismo multipartidario rechazara los agravios contenidos en el discurso del presidente. Cámpora y Balbín polemizaron con acritud. En la primera reunión el radical insultó a Frondizi y a Sánchez Sorondo y criticó al Fresilina. En la segunda defendió la concurrencia al diálogo para no perder el proceso. Cámpora replicó que era una incongruencia rechazar los agravios de la NUCE y al mismo tiempo concurrir a un diálogo que solo buscaba dar una apariencia de entendimiento con las fuerzas políticas. Cuando los dos bajaron la voz, intentó convencer al sinuoso Chino que se entrevistara con el general, pero el otro se hizo el desentendido, y ni siquiera concurrió a la tercera reunión, en la que se aprobó el comunicado de la coalición. Cámpora quedó preocupado. 72 horas después le diría a Perón que veía cada vez más difícil mantener a la vez la hora y el frente. En la gélida noche del 3, marchó a Ezeiza acompañado por Héctor Pedro. Iba enfundado en su abrigo de piel de camello y llevaba entre sus ropas el último informe para el general, con datos que podían resultar comprometedores. Allí decía, por ejemplo, que el gobierno había tomado inmediato conocimiento de varias reuniones reservadas que había mantenido con Rucci, Lorenzo, Lastiri y Osinde. Aunque se cuidaba de insinuar que uno de ellos fuera un delator, no costaba mucho arribar a esa conclusión. Más preocupante todavía si se relacionaba la filtración con otro dato del informe. En el pasado mes de julio había mantenido varias reuniones con oficiales superiores de las 3 armas, entre ellas una con el almirante Navi, el antiguo comandante de la Armada, realizada en casa de Mario. Las reuniones parecían confirmar que la NUCE representaba solamente a una camarilla dentro de las Fuerzas Armadas.
El punto 3 informaba que el Consejo Superior había ordenado la constitución de los comandos de defensa del general Perón para su regreso a la patria, aunque el más trascendente era el punto 4. He comenzado a considerar una idea relacionada con la forma en que podría llevarse a cabo su regreso al país una vez llegada la oportunidad. A tal fin podría constituirse una comitiva de gran nivel que se trasladaría a Madrid para acompañarlo a su regreso y llegar con usted a tierra argentina. Sería una comitiva seleccionada entre hombres y autoridades partidarias, gremiales, de la juventud, profesionales, etc. Hablaba con los periodistas en el hall de salida internacionales cuando empezaron los gritos: «Rucci, traidor, Rucci, traidor», y casi enseguida los balazos. Alguien, probablemente el comisario Carnerero, lo hizo arrojarse cuerpo a tierra. Varios dirigentes y periodistas se les habían anticipado. ¿Qué había ocurrido? Mario le echaría la culpa a la gente de Telefónicos, pero en realidad se repetía la saga del Savoy, casi con los mismos protagonistas. En el mismo vuelo que Cámpora viajaban a Madrid 3 dirigentes de los combativos, Guillán, Digón y José Cabrera, que lo hacían desafiando la autoridad de Rogelio Coria en las 62 organizaciones. Unas horas antes, Coria había declarado a la prensa que solo podían viajar a Madrid los autorizados por las 62. Salvo que Coria no parecía el mejor guardián de la ortodoxia. 8 días después de la proscripción a Perón, las 62 seguían guardando un prudente silencio. Más peronista que Coria, pero no menos macartista, Rucci detestaba a los combativos y le había pedido a Cámpora que transmitiera al general la sugerencia de no recibirlos. A las 9 de la noche llegó a la terminal aérea para despedirse del delegado y reiterarle el pedido. Iba rodeado de su eterna cohorte de guardaespaldas y su presencia provocó la ira de un grupo bastante nutrido de telefónicos que se había juntado para despedir a Guillán. El metalúrgico los encaró, lívido de furia, y ya se largaba a compadrearlos cuando sus custodios se le adelantaron, pistola en mano. De inmediato empezaron los tiros, unos 20, y la eterna confusión en que naufragaba siempre las crónicas y las investigaciones policiales cuando los peronistas de derecha atacaban a los de izquierda. Se hablaba de 4 heridos, pero uno solo había sido identificado. Se trataba de José Oscar Pérez y, extraña casualidad, era telefónico. Cuando se restableció la calma y apareció la policía, tarde como de costumbre, Rucci sostuvo que su gente en ningún momento exhibió armas y que la agresión había partido del grupo de comunistas trotsko-marxistas regenteados por Julio Guillán. Cámpora no condenó a los combativos, pero hizo una declaración absurda que parecía respaldar la tesis del metalúrgico. Estos hechos no son obra de peronistas, y salió de la escena virtualmente arrastrado por su custodia, que temía un nuevo incidente. El trámite de control de pasaportes se lo hicieron arriba del avión. Mientras Cámpora y los combativos volaban hacia la Meca, la policía descubría armas cortas y largas a bordo de un Ford Falcon chapa C419891, abandonado en la playa de estacionamiento del aeropuerto. Espiando por la luneta trasera, los cronistas observaron un sobre que decía «Señor Rucci». El señor Rucci, a quien el gobierno militar ya le había restituido la CGT, venía de mantener una reunión con el ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique. Al término de esa audiencia, los periodistas le preguntaron al ex marino si pensaba renunciar antes del 25 de agosto para lanzarse a la contienda electoral, junto con otro funcionario de la dictadura, el doctor Guillermo Belgrano Rawson. Eso no es totalmente cierto, ironizó el ministro. La fórmula será Manrique-Isabel Sarli. 5 días después, Paco cenaba con Elcano en Olivos y le anunciaba su decisión de abandonar el gobierno para presentarse a las futuras elecciones, donde intentaría cosechar las caridades repartidas entre Bienestar Social en un proyecto conservador populista. Elcano reaccionó con despecho ante esta rivalidad que surgía en su propio campo y se rompió una amistad nacida en las sombras del poder cuando el gobierno de Aramburu.
El 4 de agosto los diarios destacaron el grave incidente entre grupos rivales, el petitorio de la CGT a Manrique y el Congreso de Escritores en Caracas, donde Mario Vargas Llosa repudió a los gobiernos que defienden los intereses de la oligarquía. Un pequeño suelto en Clarín informaba sobre la constitución del Fresilina en La Rioja, presidido por el justicialista Carlos Menem. En Reykjavik, Boris Spassky y Robert Fischer suspendían la 10ª partida del match que sostenían por el Campeonato Mundial de Ajedrez. En la jugada número 28, la posición parecía dar amplias ventajas a las piezas negras, conducidas por Spassky, pero la movida número 29 de las blancas, Torre Dama 1 Dama, otorgó gran contrajuego a Bobby Fischer, que pasó a detentar la iniciativa. Faltaban 11 días para la tragedia. 1000 kilómetros al sur de Ezeiza, aislado en un yermo helado que solo visitaban las gaviotas, se alzaba el penal de máxima seguridad de Rawson, que 20 años antes había albergado al capitán Lanusse. Un presidio inexpugnable, según un tópico del periodismo, en el que el ahora teniente general Lanusse había encerrado a varios jefes de la guerrilla y a una vasta cantidad de cuadros intermedios, basado en una convicción que no era simple propaganda. Las organizaciones armadas habían recibido golpes tan severos que las habían dejado con un mínimo de efectivos para actuar. En ese momento, por ejemplo, Montoneros solo disponía de 20 cuadros legales y sus líderes históricos, Mario Firmenich, Pepe o Carlos Capuano Martínez, Luisito, se movían en una entorpecedora clandestinidad. La famosa obligación de todo prisionero se veía acicateada en este caso por la necesidad de contar afuera con más militantes experimentados que alimentaran el foco insurgente. Así, mientras Cámpora, Perón, los sindicalistas de la 62, Galimberti y Osinde iniciaban una nueva cumbre madrileña, varios comandantes y subcomandantes de ERP, FARC y Montoneros ponían a punto el plan de evasión más ambicioso en la historia de la guerrilla latinoamericana. Por primera vez iban a operar dos formaciones especiales, FARC y Montoneros, con ese ERP que despreciaba al bonapartista burgués Perón, pero buscaba atraer hacia la unidad de las organizaciones armadas a los peronistas revolucionarios que aman a su líder, no obstante sus 1001 cobardías. Para Roby Santucho y los perros, esta fuga conjunta con los Montos y los Faroles era un paso decisivo hacia esa anhelada unidad. Pero los Faroles, liderados por Roberto Quieto, el Negro, y Marco Sosatinsky, el Pelado Claudio, o los Montos, conducidos en la cárcel por el vasco Fernando Vaca Narvaja, Mariano Pujadas y el turco Ricardo René Aidar, la unidad se limitaba a la fuga y un genérico combate contra la oligarquía y el imperialismo. Pero las aguas empezaban a separarse nítidamente a partir precisamente de la discusión en torno a ese líder al que amaban con las ingenuidades del converso, pero también con la astucia de la razón, porque Perón era la fuente de su propia legitimidad y el intermediario con ese mítico pueblo que en algunas encuestas oficiales aparecía en un significativo 49%, sino apoyando, al menos justificando la existencia de las guerrillas. Y esa común visión que lo separaba del Roby y del cerebro militar Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, llevaba a los jefes de FARC y Montoneros a dejar de lado la común pasión por esos picaditos que iluminaban los recreos para sentarse a discutir un documento sobre la unidad de ambas formaciones, que alguien bautizó con solemnidad militante Opiniones sobre los problemas centrales de la guerra revolucionaria en esta etapa, pero al que la muchachada prefería llamar El Balido de Rawson, en irónico homenaje a esa carne de cordero omnipresente en el menú del penal. En las horas previas al día D, que estaba compartimentado para la gran mayoría de la población penitenciaria, numerosos reclusos tuvieron que emprender una intensa labor adicional que los convirtió en mecánicos, afiladores, sastres y costureras. La desusada actividad llamó la atención de algunos carceleros
que sin embargo no lograron anticipar la catástrofe que se les venía encima. Uno de esos yugas, que salía franco a las 9 de la noche después del diario recuento, solía apurar a los presos para meterlos en la celda con una broma sonsa: «Vamos que nos vamos» y «Vamos que nos vamos» se convirtió en la joda secreta de los iniciados. De aquellos que integraban los 12 grupos operativos que debían tomar los 6 pabellones del penal y asegurar la fuga en contingentes sucesivos escalonados según un riguroso orden de prelación que iba del número 1, Mario Roberto Santucho, al 110, contingentes que marcharían en camiones hacia el aeropuerto de Trelew, distante a unos 20 kilómetros. Allí ocuparían un avión de línea y los desviarían a Chile, donde gobernaba el compañero Salvador Allende, que se llevaba bien con la NUCE, pero era socialista y no se atrevería a devolverlos a la dictadura argentina. No existía otra posibilidad de evasión. Una fuga terrestre atravesando cientos de kilómetros de estepas heladas hasta encontrar el primer lugar seguro hubiera sido francamente suicida. En las cercanías había 1000 infantes de marina, concentrados en la base aeronaval Almirante Sar de Trelew, 200 gendarmes, 70 soldados del ejército y 100 policías. Llegó el martes 15 de agosto, el día D. Mariano Pujadas se afeitó el bigotazo negro y los propios Montos tardaron en reconocerlo. El vasco Vaca Narvaja se probó el uniforme de capitán del ejército y repasó sin dificultad las poses aprendidas como cadete en el liceo militar. El día D se pusieron calzoncillos largos por si debían vagar por ahí con temperaturas bajo cero. El día D decidieron comer poco, como era de rigor antes de operar, y justo ese día por primera vez les sirvieron carne de vaca. El día D esperaron las 2 señales indicadoras de que todos los detalles estaban solucionados dentro y fuera de la cárcel. Una debía ser a las 16 horas y la segunda a las 18. La primera estaba relacionada con la partida desde Buenos Aires a Comodoro Rivadavia del avión de pasajeros, un BAC 111 de Austral, que se detendría en Trelew de regreso a Buenos Aires, cambiando su pasaje habitual por 110 prisioneros políticos. El Comodoro abordarían 3 guerrilleros disimulados como inocentes ciudadanos con los otros pasajeros para actuar en el momento oportuno. Hubo una tensa espera, pero la segunda señal no llegaba. Eran las 6:20 de la tarde y ya estaban por levantar la operación, cuando uno de los jefes dijo: «Esperemos 5 minutos más». Alguien pensó que esos minutos podían resultar fatídicos, pero no lo dijo, para no quedar como un cagón. El martes 15, en la noche del hemisferio norte, Héctor Cámpora regresaba a Buenos Aires, ignorante de lo que estaba aconteciendo en Rawson, pero lleno de oscuros presentimientos. Horas antes, para cerrar este nuevo periplo madrileño con un anuncio de campanillas, había dado una conferencia de prensa donde inesperadamente confesó a los periodistas: «Ni siquiera sabemos si a nuestra vuelta a Buenos Aires iremos cada uno a su hogar respectivo o si nos estarán esperando para enviarnos a un hogar común». Los hombres de prensa miraron con cierta sorna al delegado cuando proclamó con la voz más engolada que nunca: «El señor general Perón va a regresar al país dentro del año en curso». «¿Cuándo?», preguntó un reportero. «Sería una presunción tener ya decidida la fecha», fue la respuesta de Cámpora, que pareció evasiva a los cronistas ibéricos. No lo podía confesar en esa ocasión, pero se manejaba con un principio militar básico, acordado por sus asesores. De ningún modo podían regalar al enemigo la ventaja de fijar la fecha y el terreno para el encuentro de Perón con su pueblo. Osinde, que regresaba esa noche con él a la Argentina, levantó su cabeza de lagarto. En la cumbre él también había tenido que tragarse sus sapos y abrazar a Galimberti. Los dirigentes de la 62 organizaron una rueda de prensa por las suyas para lanzar a los 4 vientos que Perón no había recibido a los combativos. En ese encuentro el Loro Miguel se despegó nuevamente de Coria, levantando la idea de los comandos de custodia. Los sindicalistas, agasajados por Perón con un asado pantagruélico, regresaban con una carta del general Pararrucci, donde le reiteraba su pleno respaldo y le acariciaba las orejas con gruesos ataques a los combativos.
Tales dirigentes, cualquiera sea el pretexto que invoquen, están abiertamente en la traición y pienso que como a traidores hay que tratarlos. En el bolso, el delegado traía un petardo que armaría un gran alboroto, el documento que esa misma lejana mañana del ya desaparecido 15 de agosto de 1972 había firmado junto al general. Después Perón lo había acompañado hasta la puerta, como siempre, y le había soltado una frase aterradora: «A usted, Cámpora, lo responsabilizo de mi regreso». La señal llegó a las 6:25, pero entonces se perdieron otros minutos valiosos con una llave que se extravió. Por fin el grupo del Turco Aidar, que iniciaba la operación, comenzó el copamiento por zonas del penal, tomando 4 puestos que controlaban 2 pabellones. En general, el número de carceleros superaba sus cálculos, pero la resistencia era casi nula. Sorprendidos y aterrados por la energía del apriete y los yugas, se iban rindiendo con fatalismo. Otros 11 grupos se pusieron en movimiento. A medida que caían los puestos, los guardias iban siendo reemplazados por guerrilleros que pasaban a controlar la circulación, y así fue cayendo la biblioteca, un aula, la cocina, la enfermería y una puerta que daba hacia los pasillos del fondo, para llegar después al centro neurálgico, que era el pasillo de dirección donde estaban todas las oficinas y sobre todo la sala de armas, a la que accedieron por atrás, sorprendiendo a los 20 guardias que había en el lugar. En ese mismo momento, otro de los grupos operativos encontraba resistencia en la conserjería del reclusorio. Se inició un breve tiroteo y cayó herido de muerte el guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela. A las 7:05 los guerrilleros habían completado la ocupación de los 6 pabellones y todas las dependencias anexas del penal, inexpugnable. En el camino había reducido a más de 60 guardianes. La primera parte de la histórica operación estaba cumplida, pero faltaba lo más difícil, y al llegar a la puerta, los 6 jefes que integraban el grupo de vanguardia sintieron el corazón en la garganta. En vez de la camioneta, los 2 camiones y el auto que esperaban, solo había un coche, conducido por el militante de la FARC, Carlos Goldenberg. Dieron instrucciones de pedir camionetas y taxiflets del lugar y salieron hacia el aeropuerto, para coparlo antes de que partiera el avión de Austral. Ya en ruta dieron un par de vueltas para ver si aparecían los malditos camiones. Solo encontraron un patrullero que les dio la voz de alto. Fernando Vaca Narvaja, que iba caracterizado como oficial del ejército, le hizo la veña a los policías para tranquilizarlos y siguieron velozmente hacia Trelew. Además de Goldenberg, iban los prisioneros numerados del 1 al 6 en el orden de fuga: Mario Roberto Santucho, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo y Domingo Mena del ERP, Roberto Quieto y Marcos Osatinsky de la FARC y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. Llegaron al aeropuerto cuando el avión, con 96 pasajeros a bordo, ya estaba carreteando y lo hicieron detener desde la torre de control, diciendo que le habían metido explosivos a bordo. Entonces, al ver que los evadidos estaban en el aeropuerto, 3 guerrilleros disimulados entre el pasaje se levantaron de sus asientos y apretaron a la tripulación. A los pocos minutos, los 6 fugados ascendían a la cabina y ordenaban esperar unos minutos, para ver si llegaba el segundo contingente de 19 combatientes, en el que venía Ana María Villarreal, la esposa del Roby Santucho, y Susana Graciela Lesgart, la mujer de Vaca Narvaja. Pero la demora fue excesiva y tuvieron que partir antes de que irrumpieran en escena las fuerzas represivas a Puerto Montt. Ordenó Santucho al comandante: «No tenemos suficiente combustible», argumentó el piloto. «No sé cómo, pero tenemos que llegar», insistió el jefe del ERP, apuntándolo con una 45. Los 19 llegaron al aeropuerto en 3 taxis y remises de la zona, justo cuando el BAC 111 levantaba vuelo. No quisieron arriesgar a los jefes pidiéndoles que regresaran a buscarlos. Apenas intentaron hacerles llegar un saludo revolucionario, pero no lo lograron. Tampoco tuvieron suerte con otro avión, que apareció en el radar poco después y al que pidieron sin éxito que aterrizara en Trelew. Esta segunda aeronave había sido alertada por la torre de control de la base naval Almirante Sar, donde ya sabían que el aeropuerto estaba ocupado por extremistas. En pocos minutos, efectivos de infantería de marina, comandados por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, tomaron posiciones rodeando la estación aérea y exigiendo la rendición incondicional de los evadidos.
Los 19 sabían que no tenían más alternativa que rendirse, pero exigieron la presencia de la prensa, de un médico y del juez federal de la zona antes de entregar las armas y el aeropuerto. Como recaudo elemental para que los devolvieran al penal sin torturarlos ni asesinarlos, desde el primer momento anunciaron que no se escudarían con rehenes para intentar un escape imposible. A los civiles que habían quedado atrapados en esa ratonera los concentraron en la confitería mientras esperaban al juez, pero dejaron salir a todos los que se ponían nerviosos. Unas muchachas se negaron a meterse en la confitería y el turco Haidar les preguntó con coquetería: ¿por qué se van, chicas, si no les va a pasar nada? La respuesta fue antológica: porque tenemos puestos los ruleros. Al cabo de casi 4 horas restaba un grupo reducido en el que permaneció por propia voluntad un militar que había participado en el golpe contra Ilía, que se arrepentía de esa participación y que se encontraba en el aeropuerto por pura casualidad, cuando llegaron los fugados, el coronel retirado Luis César Perlinger, cuyas declaraciones públicas defendiendo la humanidad y la capacidad militar de los guerrilleros, que le parecieron verdaderos profesionales del arte de la guerra, le significarían un arresto y quedar para siempre en las listas negras de los servicios. El diálogo con los periodistas fue sostenido principalmente por el indio, Rubén Pedro Bonet de Lerp y Mariano Pujadas de Montoneros, y se prolongó durante 50 minutos. En un momento determinado, María Antonia Berger, FAR, salió a la palestra para explicar que eran pacifistas, pero que la situación del país los obligaba a la violencia. Bonet habló del proletariado en armas. Pujadas, en cambio, se refirió a la proscripción del peronismo y afirmó que lucharían, entre otros objetivos, para que el pueblo argentino tenga como candidato natural al general Perón. Un comentarista de televisión subrayó lo que habían dicho los entrevistados, que se entregarían sin rehenes y sin ningún tipo de violencia. Luego las cámaras registraron la llegada del juez federal Alejandro Godoy y su diálogo decisivo con el combatiente Montonero, que le exigió ser reintegrados a la cárcel y ser acompañados físicamente por el señor juez. El magistrado entonces pidió al guerrillero autorización para parlamentar con el poder militar. Sí, usted está autorizado para parlamentar con la autoridad militar en presencia de uno de nosotros, respondió Bonet. Y él mismo acompañó al juez para enfrentarse con un vociferante capitán Sosa, al que ese mocoso de mierda y una mujer, María Antonia Berger, se atrevían a pedir calma. La dictadura censuró, de hecho, el documento televisivo que hubiera podido constituir un grave elemento de cargo antes de dictar una ley reprimiendo a los medios que difundieran comunicados subversivos. Los 19 depusieron las armas a las 23:15, casi al mismo tiempo en que sus 10 compañeros llegaban a Santiago de Chile, procedentes de Puerto Montt. Salieron del aeropuerto de Trelew cantando el candombe y subieron a un autobús de la Marina de Guerra festejando la fuga de sus jefes. En el penal, mientras tanto, los otros presos habían llamado a la policía para avisarles de la ocupación y rendirse. Cuando el micro de la base arrancó, alguien hizo la V con los dedos y gritó «¡Viva Perón!». El juez cumplió su palabra y los acompañó en otro vehículo junto con el dirigente radical Mario Amaya, abogado de Agustín Tosco, al que los militares acusaron luego de complicidad con la fuga. El que no cumplió su palabra fue el capitán Sosa, que lo llevó a la base Almirante Sar. El magistrado no pudo impedirlo porque a esa hora un decreto del Poder Ejecutivo había declarado a Chubut zona de emergencia, bajo la autoridad del comandante del Quinto Cuerpo, general de división Manuel Ceretti, y del jefe de la Cuarta Brigada, general Eduardo Betti. La base, rodeada por un desierto de piedra, era un escenario adecuado para un crimen. El general Lanusse, según informó oficialmente la Secretaría de Prensa, controlaba personalmente los acontecimientos desde la residencia de Olivos. Muchos años después, el militar me diría que sus órdenes no se cumplieron, que él había instruido al general Betti para que recuperase con la violencia necesaria el penal para reintegrarse a los evadidos a la cárcel, porque una base militar no está preparada para alojar prisioneros, que él lo sabía muy bien por su propia experiencia como preso. Si tal orden existió, nadie se encargó de supervisar su cumplimiento. Desde Olivos, Lanusse habló por teléfono con Salvador Allende.
El chileno le informó del traslado de los guerrilleros a la capital chilena y buscó zafar del apriete con una frase ambigua: Chile actuará con la claridad de siempre. Fue un prólogo de la masacre. En la mañana del miércoles 16 de agosto, Luisito advirtió que había hecho 3 citas a la misma hora en lugares tan distantes entre sí como la estación de Pacheco, el barrio norte y un café de Barracas. El destino, disfrazado de prioridad, le hizo elegir el encuentro donde lo esperaba la muerte. Ya lo tenía decidido antes de subirse al Fiat 1500, dejaría en banda a Juan Manuel Abal Medina, que esa noche viajaba a Madrid, y tampoco iría a su cita con el cabezón Habeger, de los Descas, y los periodistas de la 26 de enero, Ascone, Costa, Bernetti y Bonazo, con los que pensaba inventar un semanario peronista, no montonero, que bien podría llamarse El Descamisado. Eligió ver al Pinguli Carlos Hover, que atendía a la cuestión JP, y a otro de esos 20 compañeros que aún eran legales para tratar el tema de Rawson, en el que habían participado los montoneros de la cárcel, pero no la organización desde afuera. Y él, que había logrado salvarse en la pizzería de William Morris, vino a caer en el bar Santa Lucía en la esquina de Montes de Oca y Martín García, cuando una comisión policial de la comisaría 26, en un recorrido de rutina, entró a pedirles documentos. El oficial inspector José María Fugueiro se puso a hojear el mamotreto de 50 carillas que Luisito había fotocopiado para los compañeros y enseguida quiso saber qué había dentro de la carterita negra que el flaco acababa de recoger de la mesa. Hubo un vertiginoso cruce de miradas entre todos. Carlos Capuano Martínez hizo una seña para que sus compañeros rajaran. Sabían que estaba desarmados y decidió cubrirles la retirada. Los policías se le tiraron encima, pero no pudieron evitar que le metiera un balazo en el estómago al principal Fugueiro. Los montos desarmados corrieron hacia la doble puerta de la ochava. Pinguli recibió un impacto en la espalda, pero logró escapar. Su última visión de refilón fue la del frágil Luisito tirado en el piso, con 2 robustos policías encima de él, que no lograban arrancarle esa pistola con la que seguía haciendo fuego. Otros testigos vieron cómo lograba desasirse y corría hacia el Fiat para caer fulminado a pocos pasos de alcanzarlo. Tenía 23 años y era el más político de los jóvenes que había fundado Montoneros. Su padre, Chichi Capuano, había sido un famoso playboy cordobés, ya no lo era otro hombre cuando fue a buscar el cadáver de Carlitos en una ambulancia de la Unión Tranviarios Automotor que había enviado especialmente a Tilio López, peronista, combativo y secretario general de la CGT de Córdoba. Esa misma mañana Cámpora llegaba a Ezeiza y reiteraba que Perón volvería durante el año en curso, cuando se dieran las condiciones. Parecía un chiste de humor negro. El gobierno argentino iba juntando presión y los halcones reclamaban un gesto ejemplarizador que pusiera coto a la subversión y a las insolencias de Juan Perón, que separase a Perón de la guerrilla y a la guerrilla del pueblo. Conscientes de esta amenaza latente, el Partido Justicialista y los abogados habían exigido garantías para la integridad física de los presos de Rawson. El ministro Monroy se preguntó cuáles eran las amenazas a la integridad física y derechos humanos de los presos y rechazó que se pretenda presentar a los protagonistas del luctuoso proceso como víctimas. El 17 de agosto, los pasajeros de un avión portugués que esperaba pista en Ezeiza presenciaron un episodio que no publicaría en ningún medio. Súbitamente se abrió la portezuela e ingresaron a la cabina varios policías de civil que se llevaron amablemente a un señor alto y calvo. El avión partió y el señor alto y calvo se quedó literalmente secuestrado en Ezeiza durante varias horas. Era el ex coronel Horacio Ballester, dado de baja por Lanuse en enero de ese año, que pretendía viajar a Madrid para entrevistarse con Perón. A través de Urtubey, que se perfilaba como su nuevo asesor militar, el general le había enviado el pasaje. Ballester, uno de los líderes del grupo de los coroneles, tardó muchos años en saber que Osinde, con quien competía Urtubey, lo había entregado. En Chile, el MIR y la izquierda socialista se movilizaban en favor de los 10 guerrilleros argentinos, exigiendo que el gobierno de la Unidad Popular rechazara el pedido de extradición que había formulado el juez del Camarón, Jorge Quiroga.
En Francia, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir firmaban junto a otros intelectuales para que se concediera el asilo a los prófugos, mientras que el gobierno de Allende hacía piruetas, informando que pondría el tema en manos de la Corte Suprema. El 21 de agosto, al mediodía, la Junta de Comandantes escuchó un informe del jefe del Estado Mayor Conjunto, contraalmirante Hermes Quijada, sobre los sucesos de Trelew. Después convocó al ministro de Relaciones Exteriores, brigadier Eduardo McLaughlin, para que informara sobre las presiones a Chile. La tarde del 21 de agosto, en una reunión en el Savoy que calificó como cumbre porque estaban representadas todas las estructuras del movimiento, Cámpora difundió el documento que había firmado conjuntamente con el general y que estaba dirigido al pueblo argentino y a las Fuerzas Armadas, en un intento por despegarlas de la camarilla gobernante. La proclama identificaba a los actores del drama, el poder económico que se expresaba políticamente en el partido de Alzogaray, las Fuerzas Armadas que defendían ese poder antinacional y el pueblo argentino. Daba por fracasado el GAN, continuista, reiteraba la candidatura de Perón como líder de las mayorías y proponía un acuerdo opuesto al oficial que debía partir de las fuerzas políticas y sociales y asegurar la reconstrucción nacional. Terminaba con esa frase: si las Fuerzas Armadas desean participar, serán bienvenidas, de lo contrario lo haremos sin ellas si es preciso. Los dueños del poder perdieron los estribos, la tragedia estaba a la vista. Hubo un torpe crescendo hacia el sacrificio. La primera noche los hicieron desnudar y permanecer desnudos sobre la losa helada. Los revisaron y fotografiaron minuciosamente y los metieron de a 2 y de a 3 hombres y mujeres separados en una doble hilera de calabozos, separados por un pequeño pasillo donde se apostaban algunos de los 12 custodios, armados con fusiles FAL y pistolas ametralladoras PAM. Uno de los guardianes además dominaba la escena con un fusil automático pesado, FAP. Los prisioneros iban y venían del baño, encañonados por delante y por detrás por conscriptos aterrados, a los que se les podía disparar un tiro en cualquier momento. Allí les tomó declaración el juez Jorge Quiroga de la Cámara Federal en lo penal y fueron interrogados, sin torturas, por especialistas de DIPA. Desde la primera madrugada supieron que el teniente Roberto Bravo sería el verdugo más temible. El trato se fue haciendo día a día más rudo, la 45 de Bravo en la cabeza de Clarissa Laplace, para que se acostara en el piso cuerpo a tierra de los hombres desnudos, tiros sueltos y ráfagas que se escapaban de las ametralladoras, un arma dejada junto a Humberto Toschi mientras comía el inmundo rancho para incitarlo a tomarla y comenzar una ordalía justificada. El endurecimiento coincidió con el cambio de los conscriptos por personal profesional. Una noche a oscuras los hicieron bailar con el orden cerrado, mientras montaban y desmontaban sus armas. Las luces se prendían y se apagaban. Bravo y el cabo Marchán cuchicheaban y reían en la tiniebla. Luego empezaron a interrogarlos, Sosa y Bravo, y a decirles que la próxima vez los iban a cagar a tiros. El día anterior a la matanza volvió el juez Quiroga y simuló no saber qué hombres de DIPA los interrogaban, ilegalmente, en una oficina contigua a la que ocupaba el propio magistrado. El lunes 21 de agosto los mandaron a dormir a las 11:30 de la noche, temprano para los hábitos del lugar, pero Bravo y el ceboso Marchán los despertaron a los gritos a las 3 de la madrugada, insultando a sus abogados y anunciando que ahora verían lo que era meterse con la Marina, que ahora conocerían el terror antiguerrillero. Luego les dieron una orden inusual: debían salir de sus celdas mirando el piso y pararse en la puerta formando 2 hileras de uno en fondo. Entonces, sin previo aviso, el cabo Marchán comenzó a disparar su ametralladora sobre los presos. Todos los oficiales y suboficiales lo imitaron. El aire se cubrió de gritos y balas. María Antonia Berger recibe 4 impactos, 2 superficiales en el brazo izquierdo, otro en el glúteo y el cuarto en el estómago. Es fuerte y tiene el buen instinto de arrojarse dentro de su celda. Su compañera de calabozo, María Angélica Sabelli, hace otro tanto, pero ya es tarde. Ella cree que solo está herida en un brazo y se lo comenta a María Antonia. Sin embargo, su respiración se vuelve más y más dificultosa hasta que deja de moverse. María Antonia mira afuera de su celda y distingue el cadáver de Ana María Villarreal de Santucho, caída en el mismo sitio donde la hicieron formar.
Oye los gritos de dolor de dos compañeros, Mena y Suárez, y los reconoce por su acento provinciano. Escucha la voz del teniente Bravo gritándoles a Camps y Delfino. ¿Y van a declarar o no van a declarar? Oye a Camps y Delfino gritando que no van a declarar, y de inmediato disparos de arma corta que suprimen sus voces. Le llegan en cambio otros gritos de dolor y más disparos de arma corta. Entiende lo que eso significa y escucha los tiros de Gracia, cada vez más cerca de su celda, hasta que lo ve en la puerta, nebulosamente, desde esos ojos que entrecierra para hacerse la muerta. El hombre que remata a los heridos mide 1,80 m y tiene insignias del oficial de la Marina de Guerra. Apunta su arma hacia la cabeza de María Angélica Sabelli y el balazo remueve a la muchacha que ya estaba muerta. Ahora el hombre gira el arma y la apunta a ella. Hay un fogonazo como en las pesadillas. El proyectil penetra por la barbilla, destroza el maxilar derecho y se aloja detrás de la oreja derecha. El oficial se va pensando que la subversiva está muerta. No solo vive, sino que está consciente de todo lo que ocurre alrededor, de los últimos tiros, del silencio. Así permanecerá durante horas, poniéndose inmóvil cuando presiente que van a entrar en la celda, con la boca anegada en sangre, escuchando cómo los marinos se consuelan unos a otros cuando encuentran un herido, diciéndose que morirá desangrado. Al cabo de 1 hora llega un enfermero que constata el número de heridos y muertos y certifica que ella está viva, aunque desangrándose. Bravo se asoma varias veces a la puerta, jadeante, pero esta hija de puta no se muere. ¿Cuánto tarda en desangrarse? Durante otras 3 horas María Antonia se ahoga con su propia sangre, pero sabe que el agujero de la boca no es mortal. Teme más al del estómago. Piensa en una peritonitis, en desangrarse como quiere Bravo. Calcula que tiene pocas horas de vida. Se dice que no es tan triste y ruega que los otros chicos hayan sentido lo mismo que ella está sintiendo. Moja un dedo en su propia sangre. Quiere poner en la pared el nombre de los asesinos: Sosa, Bravo. Escribe papá y mamá, y alguien se lo borra. Irreductible, garabatea una sigla insensata: Lomge, que un marinero viene precipitadamente a cubrir con una brocha y un tachito de pintura sin saber qué quiere decir: libres o muertos, jamás esclavos. En algún momento de la pesadilla entra en acción una persona importante, tal vez un juez, a quien Bravo le dice: se quisieron fugar. Pujadas quiso quitarle la pistola al capitán. Esa será la historia oficial. La persona importante se hace la horrorizada. Pero qué barbaridad, cómo no han llamado todavía una ambulancia. Entonces María Antonia escucha cómo llaman una ambulancia por teléfono y una voz salvaje le grita desde sus entrañas perforadas que hay que sobrevivir. Oye la ambulancia que se va llevando a los heridos de a uno, para regresar en intervalos de 5 o 10 minutos que la desesperan, porque es la última y teme que la dejen entre los muertos o la lleven a otro lado como a esos cadáveres que han empezado a arrastrar. Y al mismo instinto que antes la hizo quedarse quieta, ahora le impulsa a quejarse cuando ellos se acercan. Finalmente la cargan en una camilla y la llevan en ambulancia al pequeño hospital de la base. Cuando cree que está a salvo, el vehículo frena y alguien abre la puerta trasera para observarla. Ahora me la dan de nuevo, piensa. Seguirá con ese temor hasta encontrarse con los otros sobrevivientes, que todavía son 6, hasta escuchar por primera vez en muchas horas una voz humana, la de Alberto Camps, que le dice: hola, flaca, vos también acá. En la enfermería, Ricardo René Aidar, Alberto Camps y María Antonia Berger observarán todavía la agonía de otros 3 compañeros que elevan la lista de los caídos a 16. Carlos Heriberto Astudillo, FAR, 28 años, estudiante de medicina. Rubén Pedro Bonet, ERP, 30 años, obrero. Eduardo Adolfo Capelo, ERP, 24 años, estudiante de Ciencias Económicas y empleado. Mario Emilio Delfino, ERP, 29 años, estudiante de Ingeniería, luego obrero en el frigorífico Swift de Rosario. Alberto Carlos del Rey, ERP,
23 años, estudiante. Alberto Elías Cogón, 27 años, estudiante de Ingeniería y Obrero Metalúrgico, FAR. Clarisa Rosa Leaplaz, ERP, 24 años, estudiante. Susana Graciela Lesgart, Montoneros, 22 años, maestra. José Ricardo Mena, ERP, 21 años, obrero de la construcción. Miguel Ángel Olti, ERP, 21 años, estudiantes. Mariano Pujadas, Montoneros, 24 años, estaba por recibirse de ingeniero agrónomo cuando fue detenido en junio de 1971. María Angélica Sabelli, FAR, 23, estudiaba matemáticas y trabajaba como empleada y profesora. Ana María Villarreal de Santucho, ERP, 36 años, casada, madre de 3 hijas, profesora de arte. Humberto Adrián Toschi, ERP, 25 años, estudiante. Jorge Alejandro Ulla, ERP, 27 años, maestro, luego obrero metalúrgico.